Pues bienvenidos a todos a nuestro grupo pequeño virtual Ministerios Renovación. Tenemos la dicha esta tarde de contar con nuestro invitado especial, que es nada más y nada menos que el pastor Manny Arteaga. Gracias, pastor, por estar con nosotros. El pastor Manny está sirviendo ahora en la ciudad de Los Ángeles. Él ha estado trabajando en la zona metropolitana de Los Ángeles, trabajando con los jóvenes. Y él ha estado muy involucrado en el tema de church planting. Él va a hablar un poco sobre su experiencia de church planting en unos minutitos. Pero él es el pastor de la iglesia Kaleo Adventist Church. Es una iglesia, incluso tienen el servicio lo tienen streamed, así que lo pueden encontrar por YouTube, lo pueden encontrar en todas las plataformas. Y hasta tienen un app, señores. Nosotros estamos atrasados aquí en Ministerio de Renovación. Hay que ponernos las pilas. Porque el pastor ya tiene app y ya tú sabes cómo es. Así que antes de estar en Kaleo, el pastor estuvo en Resurrection, si no me equivoco. Así es. Una iglesia que plantaron en Los Ángeles, en otra zona de Los Ángeles que se llama Resurrection. Y si no me equivoco, yo creo que yo te conocí, Pastor Arteaga, en un congreso de jóvenes en San José. Por ahí fue. Por ahí 2008, por ahí, en el ballpark del 2008. Y obviamente tenemos muchas amistades en común, pero así que estamos muy agradecidos por tu tiempo. Hay algunos que ya te conocen. El hermano Zoret te ve casi cada semana, de lo que me ha dicho. No, quizás estoy exaggerating un poco, pero Zoret te conoce, te ha escuchado predicar. La doctora Carol, que no está en nuestra reunión ahora, quizás se añade, ha estado en tu iglesia en persona. Wow. Carol ha estado, claro, antes de la pandemia, por supuesto, hace algunos años. Así que tenemos una persona que ha sido un living witness en persona de tu ministerio. Así que no eres un stranger para todos. Hay algunos que ya te conocen, pero para aquellos que no te conocen en nuestro grupo y para aquellos que no te conocen que estarán mirando esta transmisión, vamos a entrar en la parte de la mini entrevista, solamente para llegar a conocer al pastor un poquito mejor, para que nos comparte un poquito sobre algunas cosas de su historia como persona, para familiarizarnos un poco mejor. Así que, pastor, antes para arrancar con nuestra mini entrevista, háblanos un poco sobre tus inicios. ¿Cómo llegaste a los pies de Jesús? ¿Tú te criaste en un hogar cristiano o fue algo que sucedió después en tu vida? Comparte un bite size, una gotita sobre esa experiencia. Es interesante, mi biografía espiritual, le podríamos decir, comienza en un lugar cristiano, un lugar adventista. Yo nací dentro del campus de la Universidad de Montemorelos en México. O sea, es la meca del adventismo en Latinoamérica, se podría decir, por la universidad y todo eso. Entonces, yo nací en un contexto adventista, un contexto cristiano. Sin embargo, yo te podría decir que yo no experimenté a Cristo. No tuve una relación con Cristo hasta mucho después en mi vida. Entonces, realmente mi transcurso, mi proceso fue, yo fui un church boy que se convirtió en un ateo, a quien Dios rescató y lo hizo ministro, y después me hice cristiano. Wow. Wow. Entonces, un church boy a quien Dios rescató e hizo ministro, pero después, me convertí, o sea, hubieron un par de años que realmente yo dejé de creer en Dios. Encontré la verdad, me hice ministro, pero no fue hasta varios años después de comenzar mi ministerio que yo comprendí lo que era el evangelio realmente. Entonces fue ahí, ya después de ser pastor, que yo
considero que comenzó mi vida como cristiano realmente conociendo el Evangelio. Wow, wow. O sea que es posible que cuando los jóvenes se salen de la iglesia, no es el fin. Exactamente. Entonces yo creo que eso tenemos que enfatizarlo porque Así hay es. padres, hay personas que tienen sobrinos, hay abuelos que tienen nietos y que Ujú. muchas veces están perplejos porque quizás no están en la iglesia, se han apartado. Y yo creo que tu historia es muy linda porque nos ayuda a entender que siempre hay esperanza, siempre hay una Claro, posibilidad de claro, un rescate. Así que muy claro, lindo, pastor. Entonces, claro. llegaste a los pies de Jesús, tuviste un reencuentro con él. Ujú. ¿Cómo fue que llegó el llamado al ministerio? Porque si tengo entendido, tú estudiaste business. Estudié business, así es. Háblanos un poco sobre cuándo fue que Dios te puso esa chispa que te dijo, ¿sabes qué, Claro, Manny? Tú vas a trabajar como pastor. como Háblanos un pastor. poco sobre eso. Así es. Entonces, yo comienzo la carrera de Business Administration y Pre-Dentistry. Iba a ser dentista como mi papá. Ese fue el primer año de la universidad, ya de colegio. Pero fue precisamente el momento en mi vida donde yo ya estaba perdiendo la fe, estaba yo desconectándome con la iglesia, ya no creía realmente en la Biblia, en la religión, bastante escéptico. Entonces, fue en ese transcurso de mi vida donde alguien en la universidad donde yo iba, adventista la universidad, me invitó a irme de misionero. Entonces, cuando me presentó ese panorama de yo estar en una isla hermosa un año de mi vida enseñando inglés, lo vi como un momento adecuado para más o menos retirarme, reevaluar mi vida. Entonces, yo llegué a la isla, a Marshall Islands, de hecho, llego ahí como un escéptico totalmente, no creyendo en Dios, pero yo pensé en mí mismo, yo no voy a necesitar la fe para ser misionero enseñando inglés. Llego a la isla y se supone que yo me había inscrito para ser maestro de 4º grado de primaria. Llego a la isla ya con todo mi material, todos los recursos para enseñar a los niños y me dicen ahí, ¿saben qué? Nos equivocamos en la distribución de maestros. El 4º grado ya está ocupado. Si quieres mantenerte aquí y no te quieres regresar, la única opción que tenemos para ti es que enseñes Biblia. Entonces, no tuve de otra más que quedarme a enseñar Biblia. Como ateo, estaba yo enseñando la Biblia como ya la conocía. Entonces me puse a enseñar la Biblia y Dios estaba bendiciendo la clase de tal manera de que un día, me acuerdo, me llaman a una junta con todos los maestros y todo el staff de la escuela para informarme que habían tomado un voto para hacerme el capellán de la escuela. Como ateo. Ellos no Wow, sabían wow. que yo no creía en Dios. Yo solamente estaba enseñando las historias, pero Dios estaba bendiciendo la obra de tal manera de que me puso de pastor en ese momento. Entonces fue en ese momento donde yo también estaba teniendo un despertar espiritual por mi propia cuenta. Y en una ocasión, al lado del mar Pacífico, ahí en esta isla, Dios totalmente me desarmó. Jesús me desarmó de una manera increíble, transformadora, y en ese momento yo me comprometí con Él para ser ministro. Entonces yo regresé y continué la carrera de business sin saber que lo iba a usar más adelante como church planter. Yo terminé business, pero le agregué el pre-seminary, donde hice todos los lenguajes y ministerio y todo eso. Entonces, pude terminar con business pre-seminary, la carrera de college. Wow. Oye, como que Dios tiene un sentido de humor. Manda un ateo para los Marshall Islands y que para enseñar Biblia y Yeah, justo en ese entorno es donde tú tuviste ese encuentro con así Dios es, y recibiste tu llamado. Aleluya. así es. Aleluya. Pastor, eso está de película. Eso hay que, no sé, producirlo en Hope Channel o 3BN. I don't know. Pastor, háblanos un poco de Los Ángeles. Sabemos que Los Ángeles es un metrópolis gigantesco, es la segunda ciudad más grande del país, de Estados Unidos. De paso, felicidades con los Dodgers y con los Lakers. Gracias, gracias. Ustedes están Y los dominando. Lakers.
Vamos a ver lo que pasa con el NFL, a ver si otro equipo de Los Ángeles lo gana. I don't think so. Un monopolio. Háblanos un poco, me interesa mucho el énfasis, el target audience de tu ministerio en particular. Yo sé que has trabajado mucho con la segunda generación hispana. Tú trabajas con los latinos de la segunda generación, que quizás algunos prefieren hablar en inglés. Entonces, yo quiero que tú quizás nos explique un poco sobre cuáles son los desafíos de trabajar por este campo, en particular los jóvenes hispanos, pero de los Estados Unidos, y quizás edúcanos un poco, porque quizás algunas personas no saben cuán complicado lo tiene el joven que es latino, pero que es estadounidense. Háblanos un poco sobre esa situación que tú has encontrado en tu ministerio. Mira, yo personalmente, yo soy inmigrante, yo nací en México, pero he estado aquí ya lo suficientemente largo para poder yo también ser bicultural. Una persona bicultural es una persona que vive en un guión, un hyphen. Entonces, una persona bicultural, ese hyphen conecta dos identidades, ¿no? Yo soy mexicoamericano, demasiado americano para ser mexicano, demasiado mexicano para ser considerado totalmente americano. Wow. Ese guión es mi vida, ese hyphen es mi vida, es ahí donde yo navego la sociedad, la cultura y aún mi espiritualidad. Wow. Mi espiritualidad se experimenta en un guión cultural que es mexicoamericano. Ahora imagínate cuando tenemos a jóvenes que son de segunda o tercera generación, de un padre mexicano, madre salvadoreña, y aparte nacieron en Estados Unidos. Son múltiples guiones, son diferentes espacios, diferentes mundos que están tratando de navegar. Y muchas veces las iglesias, nuestras iglesias hispanas, no tienen la sensibilidad de reconocer que esos guiones existen. Entonces tenemos líderes nicaragüenses que se formaron en Nicaragua, o líderes dominicanos que se formaron netamente en República Dominicana. Ese es el mundo que ellos navegan, e ignoramos el hecho de que nuestras generaciones más jóvenes viven en ese guión, en ese colapso de varios mundos, varios espacios, y eso influye realmente cómo ellos van a ver y cómo van a experimentar su espiritualidad. Entonces, ese desafío es sumamente, es sumamente grande y jamás va a ser confrontado a menos que estemos dispuestos a escucharnos los unos a los otros. Nuestras divisiones más grandes como iglesia latina son intergeneracionales y culturales también. Porque así como por ejemplo, mi papá, nacido en Veracruz, México, creció allá toda su vida, llevamos ya 25 años aquí en este país. Él, a pesar de que lleva aquí la misma cantidad de tiempo que yo, es una cultura totalmente diferente a la mía. Entonces, su manera de ver el mundo, su manera de interactuar con la cultura es totalmente diferente, y es mi padre. Estamos hablando de mi mejor amigo en esta tierra, ¿no? Mi padre. Somos culturas totalmente diferentes. Si solamente reaccionamos a nuestras diferencias y no tomamos el tiempo para entenderlas y por qué es que somos diferentes culturalmente, no solamente generacionalmente, culturalmente, jamás vamos a poder crear un puente para poder coexistir con nuestros hermanos y hermanas de otras generaciones. Entonces yo creo que lo que nos falta como iglesia latina, bro, es humildad. Nos falta humildad. Tenemos que
realmente escucharnos y escucharnos no para responder, sino escuchar para entender y para comprender por qué es que nuestros jóvenes prefieren algunas cosas, qué es lo que influye algunas de sus formas de ver la vida, de ver el ministerio, aún de hacer la teología, ¿no? Entonces yo pienso que, punto número uno, tenemos que ser más humildes como iglesia latina para poder realmente fomentar un tipo de unidad que refleja el corazón de Jesús. Wow, wow. Oye, Pastor, tú tienes que escribir un libro sobre ese tema, de los jóvenes adventistas hispanos de segunda generación. Eso está muy, muy sabroso. Wow. Pastor, para finalizar, porque yo puedo hablar contigo horas, porque me interesa mucho lo que está diciendo, pero ya sabemos que el tiempo es limitado. Última pregunta, para aquellos que están involucrados o les interesa el tema de plantar iglesia, ¿cuáles son unas sugerencias y consejos, más que sugerencia, como thou shalt nots o thou shalts, para este tipo de proyecto? Y quizás si nos puede dar un breve trayectoria de tu experiencia en church planting. Mira, yo hace 1 año y medio presenté un seminario donde se me llenó el seminario solamente por el título. No porque la gente quería venir a escucharme, porque nadie sabía quién era yo, pero el título nada más llenó el seminario. Y era Church Planting is a Bad Idea. Church Planting es una mala idea. Y esa sería mi tesis, bro. Es una mala idea plantar iglesias. Tiene que ser un llamado plantar iglesias. Muchas veces plantamos iglesias porque tenemos la idea de hacer algo nuevo, hacer algo innovador, y nuestro deseo de plantar iglesias está impulsado por nuestra imaginación y nuestro descontento con el status quo, y no por la obediencia a un llamado de Dios. Muchas iglesias que se plantan desobedeciendo a Dios. Se plantan porque la iglesia se peleó y los hermanos se van. Se plantan porque los jóvenes ya no quieren estar con los viejos, ¿no? Entonces, como idea, church planting es una mala idea, pero es algo digno de hacer siempre y cuando estamos obedeciendo a Dios y lo vemos como parte de la misión que Dios tiene para nuestra vida. Realmente es cuestión de obediencia plantar una iglesia, no solamente innovación o creatividad, porque la iglesia, en el momento que se trate de algo aparte de lo que es la misión de Jesús, esa iglesia va a fracasar. Y va a ser una iglesia tóxica porque se va a enfocar en cosas que realmente no van de acuerdo al corazón de Dios. Entonces yo a cualquier persona que está considerándolo, yo le diría, ¿sabes qué? Asegúrate de que es Dios el que te está mandando, que te está llamando a plantar una iglesia, y no solamente tu descontento con la institución o la iglesia madre, porque si ese es el génesis de esta iglesia que vas a plantar, es un génesis tóxico. La semilla está tóxica. Cuando Dios está creando algo, la semilla viene saludable. Y es algo que el Espíritu Santo crea desde el punto, el Espíritu Santo crea la semilla y todo el proceso hasta llegar al fruto. Pero si es solamente por el descontento o por la frustración, hermana mía, hermano mío, don't do it, please. Don't do it. Wow. 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 Interesante, una postura interesante, pero tiene lógica. Y sabemos que lamentablemente muchas iglesias se pelean con otra iglesia y se quieren dividir y se quieren, vamos a comenzar otro. Y lamentablemente, como tú dices, eso no es un fundamento saludable. Así que tenemos que autoevaluar cuáles son nuestros motivos para tener ese proyecto. Estamos conversando con el pastor Manny Arteaga, pastor de Kaleo
Adventist Church en Los Ángeles. Pastor, muchas gracias de nuevo. El tiempo es suyo para su presentación. No sé si tiene PowerPoint o no. No, vamos a estar Perfecto. Directamente en la Biblia. Perfecto. Directamente en la Biblia. Los invito a abrir sus Biblias, amén. A Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer unos 12 versículos más o menos. Pero vamos a orar, vamos a buscar al Señor en oración antes de comenzar. Padre de amor, gracias por esta oportunidad que tenemos como hermanas, hermanos, de convivir, de estar conectados, ya sea en vivo y aquellos que van a ver esta transmisión más adelante. Pedimos, Espíritu Santo, que te muevas en cada una de nuestras mentes y corazones y que seas tú el que hables y nos enseñes en esta noche. Gracias por esta familia que se llama la iglesia, que estamos esparcidos en todo el mundo. Y aún así, a pesar de que no nos conocemos frente a frente, Señor, nos mantenemos unidos por la sangre de Jesús. Gracias por permitirnos ser parte de esta familia. Bendícenos en este momento, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 19 de Primera de Reyes, uno de mis capítulos favoritos de toda la Biblia. Es la historia de Elías. Ahora, como contexto, vamos a ver que Elías está viviendo posiblemente su mejor momento como ministro, su mejor momento como profeta. Acaba de suceder el incidente de el Monte Carmelo, acaba de suceder el incidente donde él ora y la sequía que había llevado ya mucho tiempo termina y regresa lo que es la lluvia, ¿no? Regresa la lluvia, se empieza a nutrir otra vez la tierra. Dios está usando a Elías de una manera poderosa. Entonces Elías está en un buen momento. Era el mayor profeta en todo el pueblo. Estamos hablando de una persona fiel a Dios, una persona de éxito, un ministro que estaba en fuego. El Espíritu Santo estaba usando a Elías de una manera excepcional. Ahora vamos a ver el versículo 1 de Elías, de Primera Reyes, capítulo 19. Dice: Acab dio a Israel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Acababa de suceder eso en el Monte Carmelo. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de una de ellos. Entonces Jezabel dice: que los dioses me hagan aún más a mí de lo que tú le hiciste a los profetas, y mañana me estoy dando 24 horas para deshacerme de ti. Y viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, se fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, pues no soy yo mejor que mis padres. Dijo: no, basta ya. Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor de mis padres. Jay, I want you to see this, man. Quiero que veamos eso, hermanos. El profeta de Dios, en su mejor momento, en su ministerio, Dios ha estado fielmente manifestándose por medio de este profeta, un hombre de fe, un hombre de poder, un hombre de éxito en su ministerio, y está deprimido. Está experimentando la depresión. Pero no solamente una depresión momentánea, estamos hablando de una depresión donde al profeta de Dios le están invadiendo en su mente los pensamientos de perder su propia vida. Le está pidiendo a Dios: desconéctame. Ya desconéctame. Ya no puedo seguir adelante. Está tan desesperado, está tan profunda su depresión, que el profeta de Dios está pidiendo que se le quite la vida. Ahora, muchas veces como cristianos no sabemos cómo hablar de la depresión.
no sabemos qué hacer con la depresión. Y la razón por la que traigo este tema hoy es precisamente porque estamos en el año 2020 después de Cristo. Un año de pandemia, un año de muerte, un año de aislamiento, un año de pandemia, de cuarentenas. Estamos hablando de un año donde el mundo se está colapsando y cada uno de nosotros estamos experimentando el colapso del mundo en el confinamiento de nuestros hogares. Ni siquiera podemos procesarlo en persona como iglesia, como comunidad. Estamos cada quien aislados procesando esto. Y hermano, la depresión en este año ha incrementado de una manera inimaginable dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, entre nuestros miembros, entre nuestros pastores, entre nuestros líderes denominacionales. La depresión es real y muchas veces como iglesia nosotros hemos dicho que la depresión equivale a la falta de fe. El que está deprimido no tiene fe. El que llega al punto de la desesperación, como está haciendo Elías, no tiene fe. Hermana mía, hermano mío, la Biblia nos está comprobando en la vida de Elías que uno puede tener fe, puede estar siendo usado por Dios y estar deprimido a la misma vez. Su depresión, su condición emocional no necesariamente tiene que ser un termómetro, un barómetro de lo que es su vida espiritual. Uno puede experimentar la depresión y aún así estar siendo usado por el Espíritu Santo. Elías, el profeta de Dios, el monte Carmelo acaba de suceder. Acaba de manifestarse el poder de Dios de una manera inigual. Está viviendo un momento de depresión. Entonces vemos que él está pidiéndole al Señor, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Pero noten lo que sucede aquí. Y echándose debajo del enebro, la Biblia dice que se volvió a quedar dormido. Hermano, muchas veces tratamos de profundizar demasiado la Biblia y me encanta qué sencillo es Dios por medio de su palabra. Echándose debajo de este árbol, Elías se quedó dormido. Muchas veces Dios nos va a ministrar por medio de una siesta, hermana mía. Muchas veces, sobre todo esta semana, cuando estamos pegados a CNN, estamos pegados a Fox, estamos pegados viendo las elecciones, viendo que muchas veces lo que Dios va a utilizar para refrescar nuestra alma es simplemente el descanso que Dios nos provee. Note, él se queda dormido, pero un ángel va y lo toca y le dice a Elías, levántate y come. Y miró y sobre su cabecera una torta, un pastel cocido sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y se volvió a dormir. You know what, Jay? Una de las razones por la cual yo dejé mi fe cuando estaba en el colegio, cuando yo empecé a dudar, una de las razones era la imagen de Dios con la que yo crecí. Era un Dios enojado, era un Dios que no toleraba falta de fe. Era un Dios que tú tenías que complacer porque si no se enojaba contigo. El Dios con el cual yo crecí, al ver la actitud de Elías, era un Dios que hubiese regañado a Elías, hubiese juzgado a Elías, quizá hubiese castigado a Elías. Pero el Dios de la Biblia, el Dios que vemos en su palabra, es un Dios que tiene la delicadeza de ministrar a Elías. Me encanta cómo Elías está en un momento de desesperación donde dice, sabes que ya estoy tan deprimido que prefiero que tú me quites la vida. Y Dios, en vez de enojarse y regañarlo, ¿sabes qué es lo que hace? Le manda room service. Imagínate esa transacción, ese momento en el cielo,
donde el Dios del universo llama a un ángel. Tengo una asignación especial para ti en este momento. Yo imagino, bueno, ¿a quién, qué gran acto vamos a hacer, ¿no? Qué gran manifestación de la gloria de Dios. Y dice Dios, lo que vas a hacer tú, tu trabajo hoy, vas a ir al mundo, a la tierra, y vas a ser un cocinero, ¿no? You're going to be a baker. That's what you're going to do. You're going to be a baker. Y vas a llevarle de desayunar a este pobre hombre que está cansado, cuya alma está agobiada, está deprimido, está teniendo pensamientos suicidas. Quiero que vayas y le hagas a este hombre un pastel, una torta, y le lleves un vaso de agua fresca para que se refresque, para que descanse. That is our God. Ese es el tipo de Dios al cual servimos, no un Dios que te regaña si tú estás deprimido, no un Dios que te rechaza si estás viviendo un momento como Elías. No, es un Dios que te ministra, un Dios que te sirve, un Dios que le pone cuidado a esos detalles en nuestro corazón. Entonces vemos aquí, la Biblia dice, el versículo 7, entonces regresó el ángel de Jehová por segunda vez, le tocó y le dijo, levántate y come porque el camino está largo que te resta. Versículo 8. Entonces Elías se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches. Noten cómo la fortaleza de Dios es sobrenatural. Una comida lo fortaleció 40 días y 40 noches. Cuando Dios suple nuestras necesidades, es suficiente. Dios no nos suple a medias. Dios nos da sustento que dura lo que necesitamos. Noten aquí, 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Me encanta el hecho de que Elías, al tener este encuentro con el ángel y al tomar camino, él busca el monte Horeb. Nosotros conocemos el monte Horeb. Sabemos que el monte Horeb es el lugar donde Dios ya se ha manifestado previamente. Dios ha estado en el monte Horeb y el ser humano ha visto la gloria de Dios en el monte Horeb. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra desesperación corremos a dirección opuesta de donde se ha movido Dios? Nos alejamos de donde Dios se ha movido, pero aquí Elías, en ese momento de desesperación y de oscuridad y de depresión, él corre hacia Dios, en dirección de Dios. Y es ahí donde sucede una de mis escenas favoritas de toda la Biblia. La Biblia dice, versículo 9, allí se metió en una cueva donde pasó la noche y llegó la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Quiero que pongamos esa frase, esa pregunta a un lado, porque vamos a regresar a esa pregunta en unos momentos. Quisiera hablarles de la cueva por unos minutitos. Fue en el año 2015, pastor, que yo me di cuenta, que yo recapacité, que yo estaba viviendo una situación en una cueva también. Me acuerdo despertarme en las mañanas y cada mañana yo me despertaba con una sensación diferente. Algo había cambiado en mí. El ministerio, gracias a Dios, iba bien. Tenía 2 niñas que estaban creciendo saludables, un matrimonio, una mujer a quien amo. Las cosas iban muy bien. Acabamos de plantar la iglesia estaba creciendo, la gente estaba feliz. Estaban bien todas las cosas. Como pastor, como ministro, yo como estudiante estaba sacando una maestría, las cosas iban bien. Sin embargo, cada mañana yo me despertaba haciéndome la misma pregunta.
Señor, ¿por qué sigo aquí? Señor, estoy cansado. Señor, he llegado al punto donde, como Elías, ¿cómo me gustaría que tú simplemente me desconectaras también? En el año 2015 yo empecé a tener esos pensamientos, esos sentimientos, aún de suicidio, llegando al punto donde yo consideraba realmente tomar acción. Y por lo menos, lo mínimo, lo que sí hice fue pedirle a Dios que lo hiciera por mí. Noten cómo lo que veían los hermanos en la iglesia era un hombre de fe, un hombre que estaba siendo usado por Dios y el Espíritu Santo estaba bendiciendo el ministerio, pero simultáneamente había una persona que estaba sufriendo, una persona que estaba viviendo momentos de oscuridad. Pero ¿saben cuál es la tragedia más grande, hermanas y hermanos? Es que a pesar de que eso era mi experiencia, yo tenía terror de que mi iglesia, de que mi conferencia, de que mis colegas se enteraran, porque ¿qué van a decir del pastor Arteaga que está sufriendo con depresión? ¿Por qué? Porque como iglesia somos expertos en pretender de que todo está bien. Somos expertos, nos hemos convertido en expertos en mostrar un rostro que realmente comunica algo totalmente diferente de lo que estamos viviendo dentro de nosotros. Venimos a la iglesia y mostramos lo mejor, nos ponemos los mejores zapatos, la mejor corbata, pero por dentro nos estamos pudriendo y nadie lo sabe. Y desafortunadamente nuestras culturas, sobre todo la cultura latina, es tal donde temas de depresión, de ansiedad, son tabú. Entre nosotros no hablamos de esas cosas, tanto culturalmente y sobre todo también religiosamente, ¿no? Como denominación, no hemos hecho lo mejor en hablar de ese tipo de temas. Entonces yo me estaba pudriendo, estaba yo en mi cueva, en la oscuridad de mi cueva, sin tener a nadie a quien acudir. Y hermana mía, hermano mío, posiblemente tú ahorita, en este Zoom o al rato, en la transmisión, estás experimentando exactamente lo mismo y no sabes qué decisión o qué paso tomar más adelante. Yo sé que no soy parte oficial de su iglesia, pero como alguien que ha sido invitado a ese espacio, quisiera presentar una visión del tipo de iglesia, el tipo de comunidad que sea seguro, un lugar seguro para cualquier persona que esté experimentando algo como lo experimentó Elías, como lo experimentó su servidor. Si hay un lugar en este mundo que tiene que ser un lugar safe para aquellos de nosotros que estamos sufriendo, debe de ser la iglesia de Cristo Jesús. If it's not the church, then where? El año 2015 estaba yo en mi cueva, rogándole al Señor, quítame la vida. Y quisiera decirle, hermana mía, hermano mío, que la cueva es algo del pasado, pero la realidad es que, como usted ya lo sabe, si usted la ha experimentado, es que la cueva nos visita de vez en cuando. Y aún 5 años después, sobre todo este año, yo le puedo decir que hemos vivido momentos en la cueva también. Es una realidad que tenemos que confrontar como personas de fe. Pero eso no significa que el Señor no está con nosotros. No significa que el Espíritu Santo se ha sido removido. No significa que no tenemos fe. Simplemente vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de quebranto. Y esto es una realidad del ser humano que tenemos que dejar de hacer tabú como iglesia. Entonces aquí tenemos a este momento donde Elías se encuentra en la cueva. La Biblia dice que ahí se metió, versículo 9, se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora Elías le responde y le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lo que está diciendo Elías es, he sido fiel a ti. He tratado de ser fiel a tus mandatos. Soy el único que se ha mantenido celoso por hacerte a ti el único Dios. Elías se siente solo en este proceso. Entonces la Biblia nos dice, nos continúa diciendo que Jehová, versículo 15, le dijo, versículo 11, le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En este momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Yo imagino que Elías, al ver el viento, esperaba ver la gloria de Jehová en ese momento, pero se dio cuenta que no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Recuerden que eso es en el monte Horeb. Dios se ha manifestado en el monte Horeb en forma de fuego anteriormente. Y me imagino que Elías, al ver el fuego, él se entusiasmó, se alegró porque Dios por fin había llegado, pero en ese momento se dio cuenta que no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Pastor Jay, hace 5 años cuando yo me di cuenta que estaba viviendo esa situación nueva de oscuridad, de depresión, de pensamientos, sentimientos suicidas, el Señor me trajo esta historia. El Señor me trajo esta historia y te voy a decir con sinceridad, pastor, esta parte de la historia me puso furioso con Dios. Porque yo no sé si en algún momento alguno de ustedes ha vivido la depresión, ha experimentado ese momento de oscuridad. Pero cuando estamos en esos momentos, lo último que necesitamos es un silbo apacible y delicado. Yo quiero que Dios me hable por medio de un viento, que me deje saber, que sacuda mi vida y me deje saber que Dios está conmigo. Yo quiero que Dios me hable por medio de un fuego. Déjame saber, Señor, que estás a mi lado. En ese momento de desesperación, quiero saber que estás a mi lado, Señor. Un terremoto, vivo en California. Give me an earthquake, Lord. It's not hard. Yo recuerdo hace 5 años leer esta historia una noche y llegué a esta parte de la historia y estaba yo frustrado con el Señor. Estaba yo enojado con el Señor porque aquí me encontraba yo en un momento de oscuridad y el Señor no me mandaba terremotos, no me mandaba fuegos, no me mandaba vientos. Lo único que me estaba mandando el Señor era un silbo apacible y delicado y yo necesitaba más. Necesitaba algo más grande, más fuerte, más poderoso que un silbo apacible y delicado. Yo necesitaba evidencia más notoria, más grande que me dejara saber que Dios estaba conmigo. Yo recuerdo esa noche, cerré mi Biblia, la puse al lado de mi cama y me fui a dormir enojado porque Dios no me daba mi terremoto, no me daba mi fuego, no me daba mi viento. Lo único que yo tenía, ese whisper, ese susurro, y no era suficiente. Y me acuerdo, la siguiente mañana, me desperté por ahí a las 4 de la mañana, cosa que nunca sucede. A las 4 de la mañana me desperté y me di cuenta que ya estaba despierto, estaba yo listo para comenzar mi día. Caminé hacia el baño, me empecé a lavar los dientes, ahí en la oscuridad de la madrugada.
Y fue en ese momento, pastor, en ese momento que sucedió. Fue en ese momento que sucedió algo que transformó mi vida. Lo escuché. Lo escuché. Las palabras fueron, I whisper because I'm close. Yo susurro porque estoy cerca. No tengo que gritarte porque estoy cerca. No necesito un terremoto porque estoy cerca. No necesito un viento, no necesito un fuego porque estoy cerca. Noten la pregunta que Dios le hace a Elías. Elías, ¿qué haces aquí? Eso significa que Dios estaba en la cueva con Elías. Dios no tiene que gritarnos estando en la cueva. Dios no tiene que traer un terremoto estando en la cueva. Dios estaba en la cueva con Elías. Y es por eso que lo único que él necesita es ese viento, ese silbo apacible y delicado, porque está ahí, en la oscuridad, en el dolor. Cuando tú te sientes solo y olvidado, ahí en ese lugar se encuentra Dios. Hermana mía, hermano mío, si vemos hace 2000 años, Dios en la persona de Jesús volvió a entrar a otra cueva. Y esa cueva al ojo humano parecía un lugar, parecía un destino final, pero al tercer día Jesús sale de esa cueva y nos da a nosotros el poder y la autoridad de salir de nuestras cuevas también. Y quizá nosotros todavía estamos en ese momento de espera entre el viernes y el domingo. Quizá todavía no hemos experimentado la resurrección que tantos de nosotros deseamos tener, que nos saca de este lugar de depresión y ansiedad. Si nos encontramos en ese momento de sábado, entre la cruz y la resurrección, en ese lugar de oscuridad, donde todavía no vemos la luz del día, yo quisiera simplemente recordarles en esta noche que el Dios al cual servimos es un Dios que entra a cuevas, que no necesita terremotos o fuegos o vientos. Dios entra a las cuevas con nosotros. Y si todo lo que recibimos de Él es un silbo apacible y delicado, es porque Dios está cerca, no porque Dios está ausente. Hermana mía, hermano mío, yo quisiera orar por usted. Yo siempre termino mensajes con una acción que nos gustaría que tomáramos. No va a ser el caso en esta noche. La acción no viene de parte de usted en esta ocasión. En esta ocasión, lo único que les pido, que los invito, si ustedes lo único que perciben es el silencio de Dios, anímese, porque solamente significa que Dios está cerca de nosotros. Pastor, no sé si quisiera que oráramos o... Sí, podemos tener una oración ahora. Ok. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de las cuevas, a pesar de la oscuridad, Señor, ahí te encuentras tú. Y así como lo dijo David en varias ocasiones, que no hay nada, ni lo más oscuro del Sheol nos puede separar de ti. Ahí estás, tú te encuentras con nosotros. Y en esta noche, Señor, simplemente reconocemos que ese eres tú. Escuchamos tu silbo apacible y te decimos gracias, Dios mío, por estar con nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Wow. Gracias, Pastor Manny. Tremendo mensaje. Gracias por por la valentía de tu transparencia, de ser honesto y de tener el coraje de estar dispuesto a ponerte en una situación vulnerable, porque al hacer eso nos ayuda a nosotros a también
entrar en ese contexto vulnerable. A veces requiere una persona tomar ese paso incómodo y tú lo has hecho. Así que muchas gracias por eso. I whisper because I'm close. Eso se va a quedar aquí, brother. Amen. Susurro porque estoy cerca. ¿Sabe que eso debemos de hacer t-shirts? Que dice, I whisper because I'm close, con la referencia bíblica atrás de Elías. Right. Tremendo, tremendo. Muchas gracias, pastor. Bueno, yo no sé si hay preguntas. A veces hay una pregunta, dos preguntas sobre el tema. Este es el momento de hacerle pregunta al pastor Manny sobre la fe, sobre la Biblia, sobre el evangelismo, sobre el tema que acabo de presentar. Yo te voy a hacer una pregunta, pastor, que tiene que ver con el tema que compartiste. ¿Cuáles son? Sabemos que tú trabajas con todas las edades, en realidad, pero tú tienes un énfasis en particular sobre la juventud. ¿Cuáles son algunos tips que tú le has dado o le das a los jóvenes que sufren de la depresión para mejorar la situación? Porque sabemos que en nuestra generación hay un alto nivel de jóvenes que sufren de la depresión. ¿Qué es lo que tú como pastor le aconseja a ese joven? En tu experiencia, ¿cuáles son los factores que incrementan la depresión? ¿Cuáles son las fuentes que trae esa depresión? Y más o menos en una manera cortica también, ¿cómo es que qué es lo que le aconseja? ¿Cuáles soluciones quizás le planteas a ese joven? Y digo joven porque trabaja con los jóvenes, pero sabemos que los principios son universal para cualquier edad. Así que si nos pudiera compartir un pedacito de lo que generalmente tú haces. Se me vienen varias cosas a la mente. Una de las preguntas es, ¿qué puede contribuir a esto en nuestra generación, ¿no? Sobre todo los millennials? Yo tenía 19 años en el 2001, el 11 de septiembre del 2001, cuando 9/11 sucedió. Yo estaba comenzando el colegio. Yo soy de los mayores de los millennials. Tengo 38 años ahora. Soy millennial de los más viejos de los millennials. La generación millennial viene después de mí, 19 años. Es interesante que esta generación ha crecido con breaking news constantemente. Ya en la era del internet, en la era del mass media, la era del social media, breaking news es algo que tenemos aquí constantemente y ni siquiera nos podemos recuperar de una cosa cuando ya viene la otra. Breaking news, desde el 11 de septiembre en adelante, no hemos podido respirar de tanto breaking news. Y podemos pasar horas hablando de incidentes, mass shootings, bombings, cuestiones políticas, cuestiones socioculturales, muertes de personalidades a quienes admirábamos. Breaking news. Este año 2020 ha sido un sampler de lo que ha sido nuestra generación. El año 2020 ha sido breaking news tras otra. Comenzamos casi el año con una tercera guerra mundial, Kobe Bryant. O sea, este año ha sido realmente un ejemplo de lo que ha sido nuestra generación los últimos casi 20 años. Entonces, esto obviamente lleva a la mente del joven. Ni siquiera comprendemos realmente lo que está sucediendo en nuestra generación. Maybe in 20 years we will. Entonces, hay mucho factor nuevo que no realmente comprendemos. Le agregas el hecho de que social media te lleva a la propensidad de andarte comparando. Tú estás comparándote constantemente a otras personas y tú conoces la realidad de tu vida. Y tú solamente ves los highlights de la vida de otra persona. Tú sabes que tú estás batallando económicamente
y tú ves a aquella persona gastando miles y miles y miles y miles de dólares, no sabes que se están endeudando, tú solamente ves que están gastando dinero. Entonces, realmente no estamos viendo la realidad, vemos lo mejor, lo que la gente quiere demostrar. Entonces, eso lleva a los jóvenes también a compararse. Hay mucho factor que lleva a la depresión. Y yo lo que le digo a los jóvenes, a los miembros en general, y de hecho, los jóvenes tienen más propensidad a buscar ayuda que los mayores. Los jóvenes sí van a ver un consejero, sí van a ver un terapista. Son los mayores que no quieren ir. Son los mayores que creen que la oración es todo el proceso. Hay una doctora psicóloga que creo que fue ella que lo dijo, que me encanta. La oración es el poder, la terapia es el arma. La oración es el poder, la terapia es el arma, es la herramienta. Entonces yo siempre animo a la gente a hacer las dos cosas. Siempre empapados de oración, pero buscar ayuda con una terapia de confianza, una persona cristiana, una persona que va a guiarnos de tal manera que sea compatible con nuestras oraciones. Pero muchas veces tratamos de solamente hacer una o otra, ¿no? Tratamos de buscar terapia sin ver el factor espiritual, o tratamos de solamente orar sin ver que Dios puede utilizar a la terapia y a terapistas como herramientas para ayudarnos en este proceso. Entonces yo siempre les digo a los jóvenes y adultos que hagamos las dos cosas, el poder y la herramienta. Wow, me gusta el equilibrio. Me gusta el equilibrio, porque muchas veces el tema de la depresión y de muchas otras cosas, a veces somos muy místicos en el tema espiritual, como que solamente con la oración, tú sabes. Y me gusta el hecho de que también es el elemento práctico, que la terapia tiene su lugar. Así que, excelente. No sé si hay otra pregunta. Este es el momento. Si no, tendrán que quedarse en silencio por toda la vida. ¿Me escuchas? Sí, dale, Rosa. Dale. Voy a ver si puedo hablar un poquito, ¿ok? Por la cirugía. Quiero compartir con todo el grupo también que, al igual que el pastor, yo soy una persona enferma de ansiedad, y hay un punto que me gustó porque ese es uno de los principales puntos para que uno pueda tener una mejoría en su vida, o una recuperación más rápida. Y a mí me puso Dios un ángel cristiano, una doctora, que lo único que hizo darme un librito y ponerme en las manos de diferentes doctores. Por ejemplo, me dio el libro que era Dios, me dio ella su medicamento y me dio una terapeuta. Y el punto que quiero llevar es que reconozcamos que tenemos una enfermedad y que no va a pasar nada, pero más allá de eso, que estemos con personas cristianas, que ese punto me encanta, porque yo ahora, por ejemplo, en mi cirugía, con el doctor que me hicieron, es un cristiano, y yo me siento tranquila cuando yo veo una persona que tiene mi propia fe, o la misma fe, ¿verdad? O servimos al mismo Señor. Así es que no tengan miedo, todos aquellos adultos, como dice el pastor, no pasa nada, somos seres humanos, tenemos defectos, y uno de los grandes defectos que tenemos ahora nosotros los adultos es esconder nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras penas, porque a veces, como dice él, queremos aparentar lo que no somos, pero somos seres humanos con debilidades, con sufrimientos, porque este mundo es así y venimos para más y más, y tenemos que estar preparados. Por ejemplo, yo fortalecerme más espiritualmente y emocionalmente para poder sostener a mis dos hijas. Así es que no lo dejen al vacío, hermanos. Cualquiera del que esté pasando por una situación así, es maravilloso encontrar el rostro de Dios y superar todos estos miedos que nos atacan hoy en día. Aleluya, gracias, Rosa. Gracias por ese lindo testimonio. No sé si hay otra persona que tiene una pregunta al pastor. Sabemos que es un tema profundo. Sabemos que no vamos a poder
cubrir todos los elementos aquí, porque es un tema que abarca mucho contenido. Así que si tienen una pregunta quizás muy profundo, podemos hacer el arreglo de tener un private discussion con el pastor en otra ocasión. Pero si tienen algo cortico que se puede aclarar en 1 minuto o 2, entonces este sería el momento para compartir. Aquellos que le interesan, caleo.church, ¿verdad, pastor? CaleoSDA. Caleo, el website. Yeah, CaleoSDA.church. CaleoSDA.church, I'm sorry. Naret, ¿ese eres tú, Naret? Es sobre. I'm here too, though. Okay, I thought I heard you. Pensé que te escuché a ti. Te voy a hacer, algo que comentó Nare, ¿ok? Ella acaba de decir un buen punto, que muchas veces cuando uno se abre y dice de su dolencia, ya sea mental o espiritual, mucha gente lo ve como falta de fe, cuando en realidad no lo es. Es como dijo el pastor, a mí me encanta esa comparación, que la oración es la que es el arma. No. El poder. El poder y la terapia terapia es el alma. Ajá. Eso, O la herramienta. o la herramienta. Eso quedó tremendo. Y aquí, especialmente en esta familia, tienes a muchos que estamos aquí batallando. Y gracias a ti estamos. Aleluya. Ajá. Luchando para salir adelante. Pastor, ¿me oye? Claro que sí. Tengo que decir que cuando oí al pastor que dijo que Dios llama a sus ángeles y le dice, mira, tengo un trabajo para ti, tienes que ir a la tierra y fue exactamente lo que yo dije que hizo Dios conmigo después de haber perdido a nuestro hijo. ¿Ya cuánto? 15 años atrás. Sí. Yo estaba en una depresión súper honda y me parecía oír al pastor o oírme a mí misma en lo que él decía. De que él le pedía a Dios que se lo llevara. El ángel que Dios envió, sabe, es testigo de que en esos años eso era lo que yo le pedía a Dios día a día. Porque yo no podía con el dolor de la pérdida de mi hijo. No podía con eso. Y yo le pedí a Dios que me llevara porque no podía más. Lo pedí tanto y tanto. Después, no sé, yo creo que pasaron años de esa manera hasta que yo dije, ¿por qué si se lo he pedido tanto? Él no me lo concede, yo no quiero estar aquí. Y no sé por qué estoy aquí, no estoy haciendo nada, porque yo me separé totalmente de mi hijo, de mi hija y de mi esposo, aún viviendo los tres bajo el mismo techo. Era yo sola y con quien yo único hablaba todas, pero todas mis cosas. Todo esto era con mi ángel. Mi ángel es Leslie. Si ella me está oyendo, no sé, pero ese es mi ángel y wow. Ya no tengo la mejor duda y día a día lo que hago es echarle bendiciones porque la verdad que
Dios sabe lo que hace, por supuesto. Salí de ese hoyo porque Dios así lo permitió con el mandato que le hizo a Leslie. Leslie trabajó mucho. Nunca le he visto trabajar tanto con nadie. Yo fui bien, o soy bien terca. Ella tuvo que trabajar duro. Pero de esa manera llegué a la iglesia a través de ella, a través de ese ángel. Y me he mantenido. Me siento que estoy otra vez en un hoyo. Y es que este año ha sido, wow, del huracán para acá, yo creo que no hago más que recoger este cantazo. 1000 cosas a la misma vez, de verdad que sí. Y a veces me parece que no puedo más con toda, con la raíz de donde comenzó toda mi depresión y ansiedad, y luego de ahí no cualquier, pero cuando se le añaden otras 2 o 3 cositas, como que ya me lleno. Y la verdad que del huracán para acá, y especialmente este año, como el pastor dijo, ha sido terrible. Demasiadas cosas, todas a la misma vez. Así que ¿Y cómo te ayuda el pastor? aquí estoy casi grabándome lo que hice yo. Fue de Dios que yo escuchara al pastor invitado de esta noche, porque de verdad que yo andaba aquí corriendo haciendo un montón de cosas, y cuando oí lo de Ángel, yo dije, espérate, Sore, déjame oír eso. Porque Sore ya estaba sentado viendo y escuchando, y ahí me senté y mandé a callar a todo el mundo, básicamente. Dije, necesito que me dejen escuchar. Y pues, gloria a Dios, sinceramente me siento mejor. Por lo menos en este momento, después de haber escuchado al pastor. Así Amén. que bendiciones, pastor, a los 2 pastores, porque a través de pastor Jay, estuve escuchando al pastor Arraga. No. ¿Cómo es? Arteaga. Arteaga, ok. Pues lo estuve escuchando y pues gloria a Dios porque lo escuché. Aleluya. Aleluya. Me da esperanza de que si salí una vez puedo volver a salir. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Edna, que Dios te bendiga. Gracias. Zoret, Igual a que Dios te ustedes, bendiga. bendiciones. Naret, que Dios te Igual. bendiga. A la familia entera. Por esto es que hacemos esto, porque necesitamos, nosotros no somos robots, ¿verdad que no? Nosotros somos seres humanos, somos muy frágiles y necesitamos el apoyo cotidiano, semanal, pero mucho más cotidiana. Así que por eso es que hacemos este esfuerzo. Así que, Pastor Manny, Dios te ha usado, evidentemente. Sabemos que otros que estarán mirando esta transmisión tendrán la misma experiencia que ha tenido la familia Morales. Para aquellos que están interesados en escuchar más, conocer más del ministerio de Kaleo, pueden ver en el chat aquí kaleosda.church, y ahí pueden ver tremendo website que tiene el pastor. Está chulísimo. Y abajo pueden ir a cualquier plataforma para ver el streaming. Ellos hacen live streaming en YouTube. Lo pueden ver en diferentes plataformas. Los miércoles, ¿a qué hora, pastor? A las 7 mías, así que... A las 7 de él, que viene siendo la 8. No, la 9. La 9 hora central. Sí. La 9, las 10 hora Eastern, para aquellos que van a estar mirando la transmisión en Eastern Time Zone. El pastor tiene una cápsula devocional a través de Instagram y de Facebook. Yo lo he visto y están chulísimas. Así que por favor, júntense en esa cápsula, porque como hemos
como la hermana Edna ha dicho, y como hemos enfatizado, todos necesitamos el apoyo que podamos tener, porque somos seres humanos, porque este año ha sido un año espectacular en más de una manera. Así que kaleosda.church, y lo pueden buscar en las redes, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Pastor, gracias. Voy a pedir a Agustito que nos tenga nuestra oración final, y quisiera que Augusto, si pudieras orar para el pastor, para su familia y por su ministerio allá en Los Ángeles. Ok, oremos. Padre eterno, gracias te damos porque eres bueno con nosotros, porque nos has dado el privilegio de escuchar tu palabra poderosa en esta noche. Gracias, Señor, porque tus palabras han penetrado en nuestros corazones y hemos escuchado a algunos hermanos que han dado testimonio de cómo tú le has hablado en esta noche, Señor. Padre eterno, te suplicamos que bendigas al pastor Jay y al pastor Manny en sus ministerios, Señor. Son ministerios especiales. Tú los utilizas poderosamente. Sabemos que en estos tiempos en que estamos viviendo, el enemigo está como león rugiente y tenemos una guerra abierta con las potestades espirituales y que el enemigo pues nos conoce muy bien y lee cuáles son las cosas que más nos afectan. Y este siglo es el siglo de los problemas emocionales, de los problemas mentales, de los problemas espirituales. Y al acercarnos cada vez más a este tiempo final, a los eventos finales, nos vamos a encontrar con crisis, nos vamos a encontrar con muchos desafíos, como los que estamos pasando ahora mismo. Pero Señor, sabemos que tú estás en la cueva con nosotros. Señor, sabemos que tú nos estás hablando suavemente al oído para darnos paz, una paz que solamente puedes dar tú, no como el mundo la da. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en ti. Te pedimos, Padre, que nos guíes por este camino a veces pedregoso, mirándote a ti solamente y mirando, Señor, el galardón que tú nos vas a dar pronto cuando tú vengas en gloria. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos ayudes a ser humildes, que nos ayudes a ser compasivos, pero Señor, sobre todo que nos ayudes a amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos, Padre. Danos sanidad espiritual, sanidad emocional. Danos, Señor, felicidad, danos gozo, danos paz. Dirígenos en esta noche, Señor, y gracias por todas las cosas que nos das, porque sabemos que tu amor es infinito, y ayúdanos a emular ese amor para también poder hablar de ese amor y vivir ese amor, Señor, en medio de las personas que no te conocen. En el nombre de Jesús, amén.